Resulta que hace mucho tiempo, en el sur de nuestro país, vivía un señor que tenía gran territorio, tenía animales, ¿vieron? Esos hacendados. No se sabe bien, según los historiadores, dónde quedaba, pero estaba bien en el sur y era en un lugar donde había mucho viento, muchas tormentas. La cuestión es que este hacendado necesitaba un empleado. Entonces, en la búsqueda se presenta un joven que le dice que quería ese trabajo. Entonces el hacendado le pregunta, bueno, a ver, ¿qué experiencia tenés? ¿Sabes ordeñar una vaca? ¿Sabes darle de comer a las gallinas, llevarlas al corral? ¿Sabes juntar heno? ¿Sabes cómo se traba un corral? Y bueno, a todas esas preguntas el empleado iba contestando, y la cuestión es que este futuro empleado llegó a ser empleado de este hacendado. Y el hacendado, antes de tomarlo, el último día, en la última entrevista le pregunta, pero ¿vos sabés pasar tiempos de tormenta? Y este muchacho joven le dice, yo puedo dormir cuando hay tormenta. La cuestión es que lo convenció tanto que le dio el trabajo. Entonces este muchacho empezó a trabajar ahí en la hacienda, en el cuidado de las gallinas, en el ordeño de las vacas, en el juntar el heno, el cerrar los corrales. La cuestión es que pasó lo que tenía que pasar. Un día se levantó un viento muy fuerte, se desató una tormenta, lluvia. La cuestión es que el hacendado se levantó todo preocupado, prende la lámpara, esas lámparas de querosén, basta, hasta donde estaba el empleado lo despierta, dice, hay tormenta, hay que hacer, vamos, llueve fuerte. Y el muchacho le contesta, yo puedo dormir cuando hay tormenta. La cuestión es que el hacendado, todo preocupado, dice, bueno, después voy a hablar con él. Y sale. Y cuando sale se lleva la gran sorpresa. Ve que el heno estaba tapado con una lona, ve que las gallinas estaban dentro del gallinero, ve que las vacas y todos los animales estaban dentro del establo y todo bien cerrado, todo bien asegurado. Y ahí el hacendado se acuerda de lo que le dijo ese joven, que él podía dormir en medio de la tormenta. Para que podamos dormir en medio de la tormenta, para que podamos resistir con esperanza en medio de la tormenta, tenemos que prepararnos antes. Ese muchacho podía decir, yo puedo dormir en medio de la tormenta, ¿por qué? Porque había hecho toda la tarea previa. ¿Por qué? Porque en el momento de la tormenta es cuando se prueba nuestro interior, se prueba nuestro carácter. Es decir, ¿cuándo compro el paraguas? ¿Cuándo compro el piloto para los días de lluvia? Antes de que llueva. En el día de sol voy y compro el paraguas que me gusta. En el día de sol o que no llueve voy y compro el piloto que me queda bien, justo y que me gusta. En el día de la tormenta es como que tengo que comprar lo que hay, pagar un mayor precio, un mayor costo para prepararme para esa circunstancia. Y como cristianos nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, tenemos que prepararnos antes para poder resistir con esperanza la tormenta. Ahora yo quiero que me acompañen a buscar un pasaje de la Biblia, ¿sí? Y vamos a buscar, te invito a que lo busques también, el libro de Hechos. Si no, yo te lo voy a leer. Es un relato, es una gran aventura que tiene el apóstol Pablo. ¿Sí? En el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Mientras que lo buscaste, cuento, desde el capítulo 22 aproximadamente del libro de los Hechos, al apóstol Pablo lo detienen. Y, hablando mal y pronto, lo pasean, lo llevan ante Félix, ante Festo, ante Agripa, y él ahí siempre da testimonio, y como ciudadano romano, él no podía ser juzgado ahí, él tenía que ser llevado a Roma y ser juzgado ante el César. Y Dios le había puesto en el corazón de que él iba a llegar a Roma y dar testimonio al César, al gran emperador. Y vamos a leer en Hechos, capítulo 27, ¿sí? Los primeros versículos hacen el relato de que a Pablo lo dejan al cuidado de un capitán romano que se llamaba Julio. Lo dejan al comando de él y
es como que Pablo le cae en simpatía de este centurión o este capitán romano, porque permite que haya dos personas, Aristarco y Lucas, lo acompañen. Ahora, ahí se menciona Aristarco solo, si vos te fijas. Pero ¿por qué decimos que también Lucas lo acompaña? Porque fíjate que a partir del versículo 2 hay un relato en plural. Es decir, que Lucas está incluyendo que él también estaba siendo embarcado con el apóstol Pablo y con Aristarco. La cuestión es que hacen una primera trayectoria, no solamente él, sino seguramente había otros prisioneros que cuidaba este capitán romano que era Julio, que iban todos para Roma. Y hacen toda una primera etapa y llegan a un lugar que era un puerto llamado Buenos Puertos. Y ahí vamos a tomar el relato en el versículo 8. Y te pido que lo podamos seguir. Es tal vez un poquito extenso el relato, ¿sí? Pero es una aventura. Dice en el versículo 8, y navegando con toda dificultad a lo largo de la costa, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del pueblo de Lasea. Versículo 9. Se había perdido mucho tiempo y ya era peligroso viajar por mar porque se acercaba el invierno. Por eso Pablo les aconsejó: señores, yo veo que este viaje va a ser muy peligroso y que vamos a perder tanto el barco como su carga y que hasta podemos perder la vida. Pero el capitán de los soldados, es decir, Julio, ¿sí? el capitán, el centurión, el capitán de los soldados hizo más caso al dueño del barco y al capitán del mismo que a Pablo el apóstol. Y como aquellos puertos no eran buenos para pasar el invierno, casi todos pensaban que sería mejor salir de allí e intentar llegar a Fenicia, al puerto de Creta, que mira al sudoeste y al noroeste y pasar allí el invierno, pensando que podían seguir el viaje porque comenzó a soplar un viento suave del sur. Salieron y navegaron junto a la costa de Creta, pero poco después un viento huracanado de noroeste azotó el barco y comenzó a arrastrarlo. Como no podía mantener el barco de cara al viento, tuvieron que dejarlo que se lleve por el viento, pasando por detrás de una pequeña isla llamada Cauda, donde el viento no soplaba tan fuerte y con mucho trabajo pudieron recoger los botes salvavidas. Después de subirlos a bordo, usaron las sogas para reforzar el barco. Luego, como tenían miedo de encallar en los bancos de arena llamados la Sirte, echaron las anclas flotantes y se dejaron llevar por el viento. Al día siguiente la tempestad era todavía más fuerte, así que comenzaron a arrojar al mar la carga del barco, y al tercer día con sus propias manos arrojaron también los aparejos del barco. Por muchos días no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas, y con gran tempestad que los azotaba habían perdido toda esperanza de salvarse. Versículo 21. Como habían había pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos ellos y dijo: señores, hubiera sido mejor haberme hecho caso y no salir de Creta. Así habríamos evitado estos daños y perjuicios. Ahora, sin embargo, no se desanimen. Ninguno de ustedes morirá. Aún el barco sí se va a perder. Pues anoche se me apareció el ángel enviado por Dios, a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: no tengan miedo, Pablo, no tengas miedo, porque vas a presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas suceden porque el ángel me dijo. Pero vamos a encallar en una isla. Una noche, al cabo de 2 semanas de viaje, nos encontramos en el mar Adriático, llevados de un lado al otro por el viento. A eso de la medianoche los marineros se dieron cuenta de que estaban llegando a tierra. Midieron la profundidad del agua y era 36 metros de profundidad.
Un poco más adelante la midieron otra vez y era 27 metros. Por medio de chocar contra las rocas, echaron 4 anclas por la parte de atrás del barco, mientras pedían a Dios que amaneciera. Pero los marineros pensaron en escapar del barco, así que comenzaron a bajar los botes salvavidas, haciendo como que iban a echar las anclas del lado delantero del barco. Pero Pablo avisó al capitán y a sus soldados diciendo: si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras de los botes salvavidas y los dejaron caer al agua. Versículo 33. De madrugada, Pablo les recomendó que todos comieran algo. Les dijo: ya hacen 2 semanas que por esperar a ver qué pasa, ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo. Esto es necesario si quieren sobrevivir, pues nadie va a perderse ni va a perder un cabello de su cabeza. Al decir esto, Pablo tomó en sus manos un pan y dio gracias a Dios delante de todos. Lo partió y comenzaron a comer, y luego todos se animaron y comieron también. Eran en el barco 276 personas en total. Después de haber comido lo que quisieron, echaron el trigo al mar para aligerar el barco. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa y decidieron tratar de arrimar el barco hacia allí. Sigue la historia, ¿sí? Te la dejo para que la termines vos, Pero dice que cortaron las amarras, y llegaron, el barco, bueno, se encalla en la arena, pueden llegar a la tierra firme, y como Dios le había dicho al apóstol Pablo, ninguno de ellos pereció, murió, solamente perdieron la nave. Ahora, ¿qué podemos ver en esta historia, en esto que vivió el apóstol Pablo, en esta tormenta, que nos pueda servir para poder decir, como ese empleado le dijo a su hacendado, a su empleador: yo puedo dormir cuando hay tormenta? Vamos a repasar rápidamente el relato bíblico, lo que acabo de leer, para que nos quede un poquito más presente, especialmente si lo escuchamos por primera vez. Pablo está a cargo de este capitán Julio, con otros presos. Salen de Cesarea, llegan al puerto, este puerto se llamaba Buenos Puertos. Pablo está acompañado de Lucas y Aristarco, y llegan a este puerto. Encuentran una nave, dice que es una nave alejandrina, es una nave que tenía alrededor de 42 metros de largo y 11 metros de ancho, tenía una gran vela cuadrada, un solo mástil, no tenía un timón, sino tenía como 2 remos atrás que le hacían de timón como para dirigirla. Era una nave que también llevaba carga, llevaba alimento. No solamente llevaba presos, sino que llevaba también carga, así que era un fin, también esa nave tenía un fin comercial. Zarpaba de ahí, y la cuestión es que tenían que zarpar. En ese momento no se navegaba en la época de invierno, es decir, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Desde el 14 de septiembre más o menos hasta el 11 de noviembre no se navegaba por esa zona. Por eso, fíjense que el versículo 11 dice que era peligroso navegar y había pasado el día del ayuno, ¿sí? O sea, el día de la expiación, que ellos recordaban y ayunaban. Se estima, dicen los historiadores, que era más o menos los primeros días de octubre. Entonces, antes que entre más el invierno, querían salir a navegar. El apóstol Pablo, que para ese entonces, según 2 Corintios, ya había tenido 3 naufragios encima, ve la circunstancia y dice: no salgamos ahora. Pero ¿qué pasa? Ante la insistencia del capitán del barco y el dueño del barco, el centurión Julio, accede y salen. Salen bajo lo que dice el capitán, salen bajo lo que dice el dueño del barco. ¿Por qué?
Porque evidentemente ellos veían la parte económica, era rentable para ellos hacer el viaje, porque cobraban, porque entregaban el grano. La cuestión es que no hacen caso al apóstol Pablo y salen. Dice que cuando salen ven una brisa, una pequeña brisa del sur, como que los acompaña, ¿no es cierto? Eso lo ven como algo favorable. Aunque bien salen, se levanta una gran tempestad, viento en contra. La cuestión es que aligeran las velas, aligeran el equipaje porque tiran hasta los aparejos, tiran por la borda. Llega la desesperación de la tripulación. Pierden toda esperanza, dice el versículo 20, pero ahí está el apóstol Pablo dando ánimo. ¿Dando ánimo por qué? Porque un ángel se le había presentado del Señor y le había dicho que Dios estaba controlando la situación, le había dicho que se iba a cumplir lo que él había prometido, de que iba a llegar a Roma y dar testimonio, y que nadie iba a morir, se iba a perder solamente el barco. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto para nuestra vida? En primer lugar, que Dios está presente en medio de las tormentas. ¿Sí? Este es un concepto que quiero volver a remarcar en este momento. A veces cuando están las tormentas parecería que Dios no está presente, y Dios está presente en medio de la tormenta. Está presente, no está distraído, está viendo todo. Fíjate, mira, salgamos por un momento del pasaje de Hechos 27 y te invito a buscar el Salmo 107. Yo te lo voy a leer si no, pero el Salmo 107, versículo 23, dice: se hicieron a la mar los comerciantes. No está hablando del pasaje de Hechos, está hablando de otra circunstancia. Pero dice: se hicieron a la mar los comerciantes, surcaban las aguas con sus barcos, y allí en alta mar vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas. Eran lanzados por el cielo y hundidos hasta lo más profundo de la mar. Perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos, de nada les servía su pericia. Pero en la angustia clamaron al Señor y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas se alegraron y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Clámenlo al reunirse el pueblo, alábenlo en la reunión de ancianos. Es decir, ¿qué nos está diciendo este salmo? Que Dios maneja todo. Dios no solamente es el que gobierna nuestras vidas y quiere gobernar nuestras vidas, sino que también Él gobierna la naturaleza. ¿Sí? Y Él la maneja, Él no está ausente. Fíjate que este salmo habla de que Él desató la tormenta. ¿Para qué? Para bajarle el orgullo. ¿A quién? A la gente que maneja los barcos. Dice, ellos se manejaban y creían que podían hacer frente con su valor a todo peligro. Y se dieron cuenta que no, que tambaleaban como borrachos y que su pericia, su conocimiento no servía de nada. Y ahí tuvieron que doblegar su orgullo y en su humildad, en su angustia, clamaron al Señor y el Señor se manifestó. Es decir, que en las tormentas Dios está presente y Dios maneja las tormentas para que nosotros podamos humillarnos y confiar en Él, hacer nuestra parte, pero también poder dormir, poder descansar en medio de la tormenta. Ahora, fíjate algo que pasó acá, y volviendo a Hechos 27, que profundizó o agravó esta situación de tormenta. ¿Sí? En primer lugar, y tres cositas quiero ver que fueron las razones que profundizaron la circunstancia de tormenta, de crisis que vivió este navío donde iba el apóstol Pablo. En primer lugar, hubo consejos equivocados. Fíjate que el versículo 9 dice: se había perdido mucho tiempo y ya era peligroso viajar por mar porque se acercaba el invierno y que vamos a perder tanto el barco como su carga.
y hasta podemos perder la vida. Pero el capitán de los soldados, Julio, el capitán del centurión, hizo más caso al dueño del barco y al capitán del mismo que al apóstol Pablo. El centurión, en vez de escuchar al apóstol Pablo, siguió el consejo del capitán y del dueño del barco. Y a veces las situaciones de tormento en nuestra vida se agravan. ¿Por qué? Porque escuchamos consejos equivocados. ¿Qué es lo que estaban velando el dueño del barco y el capitán? Lo económico, de que el barco llegue a destino, de que logren llevar el grano que tenían en sus bodegas y cumplir esa tarea. ¿Eran los expertos? Sí, podemos decir que tal vez eran los expertos. Pero fue una decisión equivocada. ¿Cuál era la decisión acertada? La decisión acertada era la que decía el apóstol Pablo en base a su experiencia, a lo que él había vivido, a lo que Dios le estaba indicando, que tenían que esperar, ¿sí?, que pasara el invierno, que ya estaban entrando en el invierno. Y a veces nosotros en la vida cristiana recibimos consejos equivocados en medio de la tormenta y los seguimos, y eso agrava, profundiza la crisis que estamos viviendo en medio de la tormenta. En especial vieron los argentinos, porque los argentinos sabemos de todo. Los argentinos somos buenos directores técnicos, somos buenos médicos y sabemos todo de pandemia, somos buenos para dirigir y sabemos todo mejor que nuestras autoridades, somos todos y sabemos mejor que... Es decir, el argentino sabe de todo, opina de todo, en especial. Yo te digo que el cristiano también es así. El cristiano todo lo sabe y opina de todo. Y tiene la opinión certera, justa. ¿Sí? Pero a veces los consejos equivocados profundizan la situación de la tormenta. Otra cosa que profundizó la situación de la tormenta en este caso es la mayoría. Fíjate en el versículo 12, dice: y como aquel puerto no era bueno para pasar el invierno, casi todos pensaron que sería mejor salir de allí e intentar llegar a Fenicia. Casi todos pensaron. La mayoría de la tripulación decidió y salieron y se encontraron ¿con qué? Con la tormenta. Mira, la mayoría no siempre tiene razón. La mayoría puede estar equivocada. A veces decimos, bueno, vamos a votar, que decida la mayoría. ¿Y por qué tiene que decidir la mayoría? Si muchas veces la mayoría puede estar equivocada, acá la mayoría estuvo equivocada, porque salieron cuando no debían salir. Y se encontraron con una gran tormenta. Y a veces hacerle caso a la mayoría, ¿sí? Porque piensa esto, la mayoría puede estar dirigida por alguna persona muy impulsiva. La mayoría puede estar dirigida por alguien que tiene mucho, mucha labia, mucho léxico, mucho del conocimiento bíblico, de la terminología bíblica, pero poco de piedad, poco de intimidad. Y en este caso, hacerle caso a la mayoría profundizó la tormenta. La tercera cosa que profundizó la tormenta, la crisis en la tormenta, te dije, en primer lugar, el consejo equivocado. Segundo, la mayoría. Tercera, confiaron en las circunstancias. Versículo 13 dice, pensando que podían seguir el viaje porque comenzaba a soplar el viento suave del sur, salieron. Pensaron, ¿por qué? Porque vieron que empezó a soplar el viento suave del sur. Y dijeron, uy, las circunstancias. Y a veces confiar en las circunstancias profundizan la crisis en los momentos de tormenta. Nosotros no tenemos que confiar en las circunstancias, porque las circunstancias, como en ese caso, cambian. Porque si vos te fijás, el versículo 13 dice que empezó a soplar ese viento suave del sur y ellos como que lo aprovecharon las circunstancias, pero el versículo 14 dice, pero se levantó un viento huracanado y azotó el barco. Cambiaron enseguida las circunstancias. La circunstancia puede estar a favor hoy y mañana no. Pero el que tiene que estar a favor nuestro no es las circunstancias, es el Señor. Y tenemos que buscar de Él.
Porque las circunstancias cambian, y acordate, te lo digo de vuelta para que te quede bien grabado, Dios no cambia, es inmutable, su palabra no cambia, es inmutable, sus promesas no cambian, es inmutable. En Él tenemos que confiar, no en las circunstancias. Porque vemos las circunstancias y ahí empezamos a pensar, ¿viste? Fíjate que el versículo 13 dice pensando. A veces nosotros pensamos demasiado. Y si bien es verdad que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir, pero pensamos en base a las circunstancias. Nosotros tenemos que pensar en base a la palabra de Dios que no cambia. 3 cosas que profundizaron la tormenta. Pero también en este pasaje veo 3 no que tenemos que decir en el momento de la tormenta. ¿Sí? En el momento de la tormenta hay 3 no que hay que decir. Primero no. Fíjate, versículo 15 dice, y comenzaron a arrastrarlo. Como no podían mantener el barco de cara al viento, tuvimos que dejarlo, dice Lucas, tuvimos que dejarlo llevar por él. Se dejaron llevar por el viento. Versículo 17, al final dice, echamos el ancla flotante y nos dejamos llevar por el viento. El primer no es no nos dejemos llevar por la corriente. No nos tenemos que dejar llevar por la corriente, por el viento, por la tormenta. No nos tenemos que dejar llevar a la deriva. La tormenta va a querer llevarnos a la deriva. Satanás va a querer sacarnos del cauce de la voluntad de Dios. Satanás va a querer traer desesperanza a nuestra vida. Satanás va a querer traer que tiremos la toalla y dejemos de hacer lo que es la voluntad de Dios o buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Satanás va a querer aprovechar la tormenta para que nos dejemos llevar a donde nos lleve el viento, a donde nos lleve la tormenta, y perder las metas y perder los valores cristianos, y perder el ánimo y perder el ansia y las ganas de evangelizar y dar el testimonio del Señor. Fíjate que ellos, dice el pasaje, que no tenían brújula en ese momento, ¿sí? No tenían brújula. ¿Por qué se guiaban? Por las estrellas, pero dice que la tempestad estaba tan cerrada que la oscuridad era plena y no podían ver las estrellas. Y a veces la tempestad de la tormenta es tan cerrada, pero no nos tenemos que dejar llevar a la deriva. No tenemos que perder los valores, las metas, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Otro no que tenemos que decir en el tiempo de la tormenta. Versículo 18 dice que al siguiente día la tempestad era todavía más fuerte. Así que comenzaron a arrojar al mar la carga del barco. Y al día siguiente, con sus propias manos, arrojaron los aparejos. Habían tirado al mar la carga, luego los aparejos. En el versículo 38 dice que al día siguiente también comieron y echaron el trigo, la carga que llevaban, la parte económica del viaje, la echaron al mar. En el versículo 43 también dice que echaron al mar, ¿sí?, lo que tenían. Es decir, no tenemos que dejarnos llevar por la tormenta, y el otro no tenemos que descartarnos nada. Porque a veces la tormenta nos hace impulsivos, ¿sí? Y empezamos a descartar cosas de nuestra vida, y a cortar relaciones, y a anular proyectos, y empezamos a descartar cosas, ¿sí? Y en el medio de la tormenta no tenemos que descartar nada. No tenemos que hacer grandes cambios. Tenemos que seguir confiando en el Señor. No tenemos que dejarnos llevar por la tormenta, no tenemos que descartar nada, no nos tenemos que desesperar. Fíjate el versículo 20 dice, pero muchos días nos dejaron sin ver el sol ni las estrellas. Y con la gran tempestad que los azotaba, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.
Es decir, ya estaban los 273, 76 tripulantes, estaban todos desesperanzados. Y en el momento de la tormenta tenemos que decirle no a la desesperanza. No desesperarnos, porque tenemos que recordar en ese momento que Dios está presente en la tormenta. Dios está presente. Entonces, acordate, 3 razones que a veces profundizan la tormenta, consejos equivocados, la mayoría no siempre tiene la razón, confiamos en las circunstancias. 3 no que tenemos que decir en el momento de la tormenta. No dejarnos llevar a la deriva, es decir, no perder las metas, los objetivos, la visión, el propósito de Dios, no descartar nada y no desesperar. Pero hay 3 convicciones que tenía el apóstol Pablo, ¿sí? Fíjate cuál fue la actitud del apóstol Pablo, completamente diferente, completamente contraria a los tripulantes de la nave, porque fíjate que en un momento, si vos seguís bien el relato y lo lees nuevamente, te vas a dar cuenta que en un momento hasta los tripulantes quisieron escaparse sin que se dieran cuenta los soldados. Y Pablo se da cuenta y les avisa. Es decir, que puede haber actitudes de desesperanza, puede haber actitudes escapistas ante un momento de tormenta. Pero ¿cuál fue la actitud del apóstol Pablo? Él tenía 3 convicciones bien claras, ¿sí? Primero vamos a leer nuevamente de los versículos 23 al 26. ¿Por qué? Porque estas 3 convicciones nos va a ayudar a dormir cuando hay tormenta. 3 convicciones que tenía claro el apóstol Pablo. Versículo 23 dice: pues anoche se me apareció el ángel enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librarte de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Y él, el apóstol Pablo, da este testimonio y le habla a los demás. Versículo 25. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo. Pero vamos a encallar en la isla. Primero vamos a desmenuzar un poquito estos versículos. Fíjate, un ángel se le presenta a Pablo. Y fíjate cómo Pablo en estas palabras está haciendo suyo. Porque dice: el ángel enviado por el Dios a quien yo pertenezco y a quien yo sirvo. Pablo tenía la plena confianza de que su vida le pertenecía a Dios. Y él era esclavo de Dios. Y que Dios podía hacer lo que quería con él. Porque él ya él no decidía por él mismo. El dueño de su vida era Dios. Y él era esclavo de ese Dios. Pero ese Dios al cual él pertenecía y que era dueño de su vida y al cual él servía, le había dicho: no tengas miedo, Pablo. Y después de haber dicho: no tengas miedo, siempre lo dijo Pablo. ¿Por qué? Porque Dios se interesa. Dios nos conoce a cada uno de nosotros en particular. Y nos llama por nombre, porque somos... no se maneja como el mundo, ¿vio? Que nos identifica por números y vamos todos en masa. Dios nos quiere a cada uno de nosotros. Acordate, Él diseñó nuestra vida particular de cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, dice el Salmo 139. Entonces este Dios particular le dice: no tengas miedo, Pablo, porque vos tenés que presentarte ante el emperador romano, como yo te había dicho. Ese es mi propósito para tu vida. Y por esa causa, yo te voy a librar de la muerte. Y no solamente de la muerte a vos, sino a todos los que están con vos. Y esto ya está mostrando acá Dios que realmente Pablo era inocente de todo lo anterior que se le venía
juzgando y diciendo que era culpable. No lo vamos a hacer hoy, pero contraponé esta posición, te lo dejo como tarea, con Jonás. ¿Sí? ¿Te acuerdas Jonás? Desobedeció a Dios, se levantó estaba en el barco, se levantó la tormenta. Los que iban en el barco se dieron cuenta por la tormenta que se había levantado que había alguien que había desobedecido a Dios. Echaron suerte y lo encontraron a Jonás. Jonás no había dicho nada, estaba calladito. Es decir, que la tormenta era una evidencia de que había alguien que había desobedecido a Dios. Y el temor era que muera no solamente esa persona que había desobedecido a Dios, que era Jonás, sino todos los demás tripulantes. Acá todo lo contrario. El hecho de que todos llegaban a buen puerto era señal de que Pablo era inocente de aquello que se le culpaba y que la naturaleza estaba demostrando eso. Pero te dejo como una tarea, investiga el tema. La cuestión es que Pablo era consciente de lo que iba a pasar, porque dice el versículo 26, pero vamos a encallar en la isla. Vamos a encallar en la isla. Es decir, que el confiar en el Señor no nos quita ver la realidad. Pero Él puede transmitir a los demás. Y fíjate que el versículo 25 dice eso. Señores, anímense. Es decir, nosotros tenemos que animar a los demás como cristianos. Y tomar al Señor, así como Él nos toma particularmente y nos conoce a cada uno individualmente, también tiene que ser nuestro Dios. Fíjate que en el pasaje Pablo no dice el Dios en quien yo creo, sino dice el Dios en quien yo confío, que es diferente, porque los demonios también creen, pero no le hacen caso a Dios. Van a ser condenados. Y a veces hay mucha gente que dice, no, yo creo en Dios. Pero lo que Dios quiere es que confiemos en Él, que pongamos nuestra vida en sus manos. Por eso, si me estás escuchando y nunca le pediste perdón a Dios, Dios no quiere que digas, no, yo creo en Dios. Dios quiere que le pidas perdón por tus pecados, te arrepientas, que te apartes de tus pecados, que confíes en Él y que pongas tu vida en sus manos. Y digas, el Dios que tengo, a quien yo le pertenezco y a quien yo sirvo. Y Pablo decía, yo confío en Dios, es mi Dios personal. Yo tengo mi vida, la deposité en sus manos. Pero voy a las tres, ¿sí? A estas tres convicciones que tenía el apóstol Pablo. Y son tres convicciones que empiezan con la letra P. ¿Sí? Primero, el apóstol Pablo tenía convicción de presencia de Dios. Fíjate, versículo 23, el ángel se me apareció enviado por Dios a quien yo pertenezco y sirvo. Es decir, él estaba bien convencido de la presencia de Dios en su vida, de la presencia de Dios en esa circunstancia. Y eso le daba seguridad. Y nosotros tenemos que, como cristianos, tener también esta convicción, la convicción de presencia, de la presencia de Dios. Él nos dijo, yo no te dejaré ni te abandonaré. Él le dijo a los discípulos y nos dijo también a nosotros que si vamos y cumplimos la gran comisión, Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos y nos dijo a nosotros, yo me voy a ir, pero les voy a mandar al otro consolador, al otro defensor, al otro que va a estar con ustedes, el Espíritu Santo. Tenemos que tener convicción de presencia de Dios en nuestra vida, de que el que habita en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y eso le daba al apóstol Pablo tranquilidad, que podía decir, yo puedo dormir en medio de la tormenta. Tengo una convicción firme, la convicción de presencia de Dios en mi vida. Y que podamos tener esta convicción, la convicción de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. La segunda convicción que tenía el apóstol Pablo, que empieza con P también, es propósito. Tenía una convicción de propósito. Versículo 24 dice, el ángel le dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarse ante el emperador romano y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo. Él tenía
una convicción de que Dios tenía un propósito para su vida. Si vos lees del versículo del capítulo 22 en adelante, en todas las defensas que el apóstol Pablo hace, él tenía algo, deja bien claro, que ha recibido de parte de Dios, que podía cambiar el contexto. Podía estar en Atenas, podía estar en Éfeso, podía estar ahora en Roma, pero el propósito de Dios no lo había perdido, que era predicar, anunciar el mensaje a los gentiles. Y él tenía convicción de ese propósito, y el ángel ahora se lo ratifica, se lo sella para que él lo recuerde, de que él no podía morir porque él tenía que ir ante el emperador y dar testimonio ahí. La convicción que tenía el apóstol, que tiene que ser nuestra convicción de presencia de Dios, de propósito de Dios para nuestra vida. Que por más que pasemos por alguna tormenta, el propósito de Dios sigue. Y el propósito es el que nos hace dormir en paz. Pero la tercera P es la promesa. No solamente el apóstol Pablo sabía bien de la presencia de Dios en su vida, del propósito, sino de la promesa. Fíjate el versículo 23, le dice él a los demás: por eso, señores, anímense, tengan confianza en Dios, estoy seguro de que las cosas van a suceder como el ángel me dijo. El ángel le había dicho: quédate tranquilo, la promesa de Dios es que vas a llegar sano, la barca se va a perder, pero vos vas a llegar sano y todos los tripulantes también van a llegar sanos. Y él tenía confianza en esa promesa que el ángel le había dado. Y fíjate el testimonio del apóstol Pablo, dice: porque tengo confianza en Dios y estoy seguro. ¿Podemos decir eso nosotros? En esta situación de tormenta que estamos viviendo, ¿podemos decirle a nuestro hijo, a nuestra esposa, al vecino, a aquel con quien hablamos por celular: mirá, yo tengo confianza en Dios, yo estoy seguro de las promesas de Dios, confío en las promesas de Dios? Pablo tenía la convicción de la presencia de Dios en su vida, del propósito de Dios para su vida y de las promesas de Dios para su vida. Y eso lo hacía dormir en el momento de las tormentas. ¿Cómo termina la historia del capítulo 27? ¿Cuál fue el resultado? Te lo dejo para que lo leas vos. A partir del versículo 38, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y te vas a dar cuenta que la promesa de Dios se cumple. Y el propósito de Dios se cumplió. Y la presencia de Dios se cumplió en la vida del apóstol Pablo. Porque con la ayuda del Espíritu Santo el apóstol Pablo llegó a Roma. Dio testimonio en Roma. Se cumplió la promesa, se cumplió el propósito. ¿Pasó por la tormenta? Pasó por la tormenta. Pero tenía convicciones que lo mantuvieron firme. Por eso en el momento de la tormenta, ojo con las razones que nos confunden y profundizan la tormenta. Consejos equivocados, la mayoría tiene la razón, confiar en las circunstancias. Ejercitémoslos no en la tormenta, el no llevarnos por la tormenta, dejarnos a la deriva, no descartar nada, no tomar grandes decisiones, no desesperarnos, tener convicciones firmes, como el apóstol Pablo, de presencia, de propósito y de promesa de Dios. Pero termino con el Salmo 62. Mira, el Salmo 62, versículo 5, dice, en varias versiones te voy a leer, pero en la versión Dios habla hoy dice en primer lugar: solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él. Otra versión dice: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza.
Y yo me puse a investigar, y esta palabra esperanza que tenemos acá en el Salmo 62:5, ¿sí? Una de las posibles traducciones o interpretaciones de esta palabra esperanza es soga de amarre. ¿Viste esas sogas que se usan para amarrar en los botes al muelle? ¿Sí? ¿Qué hace esa soga de amarre? Tiene sujeto el bote al muelle para que no se mueva ante el movimiento del agua. Porque aunque parezca el agua tranquila, ese pequeño movimiento hace que el bote se distancie y la soga de amarre lo tiene sujeto. De la misma forma, ¿sí? Dios nos quiere tener sujetos, nos quiere amarrar. Mi esperanza viene de Él, mi soga de amarre, mi lugar de seguridad, mi lugar para estar seguro, para no irme con el movimiento del agua en la tempestad, es el Señor. El Señor quiere ser esa soga de amarre, eso que nos tenga sujetos en el momento de la tempestad. ¿Para poder qué? Decir como ese empleado le dijo en su momento al hacendado: yo puedo dormir cuando hay tormenta. ¿Podemos dormir en este tiempo de tormenta? Mira, vuelvo a repetirte, si nunca le pediste perdón a Dios, hoy puede ser ese día. Hoy podés decirle al Señor Jesucristo: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te invito a que entres en mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Y seas esa esperanza, esa seguridad, esa soga de amarre que me tiene sujeto a pesar de la tormenta. Dame tranquilidad para poder descansar en este tiempo de tormenta. Y si ya en algún momento le pediste perdón a Dios y el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, acordate de esas razones equivocadas que pueden profundizar la tormenta. Acordate de esos no que tenés que decir en los momentos de tormenta. Y acordate de las convicciones. ¿Sí? ¿Te acordás? Presencia, propósito y promesa. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, te queremos dar las gracias, porque en medio de la tormenta vos querés ser esa soga de amarre para que podamos estar seguros, tranquilos y no seamos llevados por las olas. Padre, ayúdanos a poder dormir en medio de la tormenta, a descansar. Padre, ayúdanos a tener convicciones firmes de tu presencia en nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo, de tu propósito para nuestras vidas que diseñaste desde antes de la fundación del mundo y que tus promesas se cumplen. Padre, gracias porque podemos contar con vos en medio de la tormenta, porque vos no estás ausente, porque vos estás presente. Señor, ayúdanos en esta circunstancia que estamos viviendo en especial, Padre, para que podamos ser testimonio a aquellos que nos rodean. Y así como el apóstol Pablo les dio ánimo a esa tripulación, a esos presos que estaban ahí, a ese dueño de la barca, que nosotros también podamos dar ánimo a aquellos que nos rodean y decirles: yo confío en Dios, confíen también ustedes. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, y que podamos tener en los labios rápidamente las palabras que tenía el apóstol Pablo y dar ánimo a los demás y decirles: yo confío en Dios. ¿Por qué no confías vos también? Que el Señor te bendiga.